Bien, pues bueno, teníamos pendiente terminar de revisar lo de la práctica 4 que era de RPC. Básicamente, si recuerdan, en la práctica 3 de RPC, al final pedíamos como ejercicio una calculadora. El tema es que en RPC existen alternativas para enviar más de un parámetro en una función. ¿A qué me refiero? Yo puedo sumar números en una función y tendría que enviar pues un número primero y un número después. O como estamos acostumbrados, definir una función donde le indico voy a enviar dos números enteros, ¿no? Dos variables, una variable X y una variable Y. Sin embargo, pues bueno, como ya lo mencioné en RPC, se complica cuando queremos enviar diversos parámetros, más de uno. Entonces, un mecanismo para solucionarlo es almacenarlo en una estructura para que así se envíe un solo parámetro. Digo, se entiende que una estructura en lenguaje C está conformada por varias variables, o al menos una variable. Entonces, de esta manera haríamos que RPC pensara o asimilara que estoy enviando una única variable, pero esa variable es de tipo estructura. Entonces, dentro de esa variable, pues van más variables, ¿no? Entonces, bueno, eh, el objetivo entonces de esta práctica fue ya construir un ejercicio con RPC Gen, más que en la práctica 3, es decir, aquí ya entrar en más detalles, familiarizarse con este proceso de cómo se lleva a cabo. Y bueno, pues el caso de estudio, como ya lo mencioné, es enviar dos variables, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ya también ya lo mencionamos la vez pasada, que es un precompilador, creo que eso ya no es necesario que lo mencionemos. Lo que sí es necesario retomar y que ahorita viene bastante a colación es este nombre, ¿no? Es un IDL, una interfaz, bueno, un lenguaje para describir interfaces, que en este caso es un archivo .x. Si recuerdan, en RMI nosotros vimos que este archivo como tal IDL no existe. Eh, lo que existe es usar una clase de tipo interfaz para que ésta funcione como archivo IDL, ¿sí? Entonces, este archivo IDL, para términos simples, recuerden, siempre va a ser un intermediario, ¿no? O una tipo sección amarilla donde yo voy a colocar cuáles funciones o cuáles servicios van a estar disponibles para ser llamados, ¿sí? Cosas que debemos recordar. Bueno, aquí en este caso vamos a definir una estructura que se va a llamar dupla, de tipo dupla int, ¿no? Dupla de enteros. Por supuesto, este nombre tú puedes proponer cualquier otro nombre que se te ocurra, es solamente propuesto. Eh, este número que se le va a asignar como identificador, pues es elegido en este rango hexadecimal de un número de 32 bits, ¿sí? Va a tener, recuerden, un identificador, tanto la versión como el servicio, que en este caso solamente va a tener un servicio, que es suma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, paso 2, construir el IDL, o sea, este archivo. Es muy simple, ya lo hemos visto otras veces. De hecho, lo único que vamos a agregar es esta sintaxis que es propia de C, donde yo coloco una estructura y que como vemos dice, pues es una estructura que se llama dupla de enteros, tiene un entero A y un entero B. Y si vemos ya aquí abajo está
tal cual como conocemos el archivo .x, ¿no? Un nombre de programa, una versión, que en este caso es la 1, y un único servicio que se llama ¿qué? Suma. ¿Y qué recibe como parámetro? Toda esta estructura, o sea que está recibiendo dos variables enteras, pero aquí pues él nada más lo recibe como un único parámetro, ¿no? Es una estrategia que se usa para que no tengamos que estar enviando toda la cadena de variables de cada parámetro, sino que con una sola le indicamos que lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta? No, profe, por el momento no. Gracias. Bien, pues sí, en sí esto ya lo habíamos revisado, pero ahorita es como volver a acordarnos un poco. Si recuerdan, una vez que yo escribo este archivo, recuerden que esto, voy a abrir la máquina virtual que tengo aquí. Recuerden que esto que hablamos de estos ejercicios, a ver, ¿dónde quedó? Aquí está. ¿Qué pasa? Mm, Déjenme ver por qué no. Ah, ahí está. Recuerden que para que esto se ejecute, igual que como hicimos con la práctica 3, necesitamos forzosamente utilizar Ubuntu Server, ¿sí? Perdón, Ubuntu Server. Ubuntu en su versión 18, ¿sí? No está soportado, recuerden lo de RPC. Ah, no sé por qué no me está dejando entrar algo. Algo está pasando. Ah, ahí está ya. Aquí está ya. Entonces, tenemos que definir este archivito, ¿sí? Que es el que estamos platicando aquí. Después, pues ya saben, tenemos que ejecutar, eh, reitero, en Ubuntu Server. Ubuntu 18, yo estoy con Ubuntu Server. Bueno, puede ser Ubuntu Server, pero la versión 18. Entonces, bueno, tengo que colocarme en el escritorio y, bueno, rpcgen -a para incluir todos los parámetros, eh, que se compile con el estándar de ANSI-C y el archivo que se llama suma.x, que es este que tengo aquí del lado derecho. Ok, ya existe y puede ser sobrescrito. Ok, sí, está bien. De ahí lo que ocurre, si recuerdan, era que se generan todos estos archivos nuevos, que son básicamente el stop, el skeleton, el cliente y el servidor, las bibliotecas que son necesarias y algunos archivos que en este caso son los de External Data Representation, los XDR, que ahorita vamos a comentar. Entonces se generan estos 7 nuevos archivos, ¿sí? Aquí gráficamente coloqué qué es lo que ocurre. Recuerden que nosotros nada más vamos a trabajar, o mejor dicho, escribir un par de líneas de código aquí, en el cliente y en el servidor. Todo lo demás prácticamente se queda igual. Solamente tenemos que recordar que se genera el stop, se genera el skeleton, se generan bibliotecas o archivos de cabecera que hay que incluir y todo lo que tiene que ver con conversiones de datos o casting de datos lo hacen estos archivos que se llaman XDR, que no es que es el acrónimo de External Data Representation y que lo que hacen es definir
un tipo de dato con el cual se representen eh, los bytes que estamos enviando para que sea fácil transferirlos entre los sistemas, ¿no? Bueno, si nosotros abrimos el archivo sumar.h, ¿sí? Nada más para irlos observando acerca de qué hay dentro de cada uno de ellos, ¿sí? A ver, déjame ver. Uh-huh. Ok, bueno, sumar.h dice que este archivo lo debemos de incluir en ambos códigos, ¿no? Para que sea reconocido, ¿sí? Enseguida, si yo abro el archivo, así déjenme voy a la máquina virtual. Si yo voy abriendo estos archivos para observar qué hay en cada uno de ellos, por ejemplo, ok, no. Bueno, aquí está Suma Client y me falta. No, no. Bueno, aquí está Suma Server. Aquí están. Sí, si recuerdan, nada más para eh, que lo recordemos, estos archivos como tal son solamente plantillas. De hecho, nosotros no vamos a cambiar más que o agregar, mejor dicho, una línea. Recuerden que la parte importante es esta, donde se manda llamar a el servidor o al cliente según corresponda, donde yo indico cuál es el host, cómo se llama el RPC que quiero utilizar, cuál es la versión y qué protocolo voy a utilizar. Esto, si recuerdan, lo hace automáticamente. Esta es la parte que nosotros decimos que queda oculta o que es transparente para nosotros, porque ya la hace el compilador por nosotros. Nosotros no tenemos que preocuparnos por agregar código que tengan que trabajar con cuál protocolo, con cuál es el host, etcétera, ¿no? Entonces, aquí bueno, he puesto un pequeño extracto del archivo, ¿sí? En todo el documento, si ustedes lo van revisando, viene una pequeña descripción de cada uno de los archivos de manera general, ¿sí? Qué es lo que hacen, cómo van operando. No veo necesario que aquí ahorita yo en la sesión pues lea, ¿no? Cada uno de ellos. Esto lo dejo más como para que ustedes, eh, si lo ven necesario, pues puedan venir aquí y adentrarse un poco más en la sintaxis o entender de manera general qué hace el programa. Para eso he puesto todo esta pequeña sección de cada uno de los archivos, ¿no? Tanto del stop, del cliente, del servidor. Reitero, pues aquí lo pueden ustedes consultar para que lo revisemos y voy a ir ya a la parte donde vamos a tener que escribir, ¿sí? El archivo, como dice aquí, que se llama sumaserver.c, no, nosotros aquí dice que agreguemos una línea de código que diga, pues el procedimiento ha sido invocado remotamente. Como ya saben, siempre que se pone un mensaje en consola para nosotros los que estamos codificando, pues es básicamente para saber que el programa llegó a donde tenía que llegar o si entró o no a alguna función. Y también nos dice que hay que modificar el archivo makefile.suma. Entonces vamos por partes. Primero, sumaserver.c debe de tener este, eh, esta instrucción de imprimir en pantalla. Vamos a cerrar todo esto.
Suma Server. Ya está, olvidé el nombre. Sí, es Suma Server. Este archivo dice que tenemos que incluir después de aquí que dice inserte el código del servidor. Yo ya había hecho esta línea, por supuesto, previamente, para agilizar un poco aquí durante la sesión y no estar escribiendo. Ustedes pueden ver ahí que dice que se ha llamado a la función de manera remota, tal como nos lo indica aquí, ¿no? Es la única línea que vamos a utilizar. Después dice que abramos el archivo makefile, este archivo makefile que se genera automáticamente, y nos pide que modifiquemos dos banderas. Ustedes las pueden encontrar aquí. Hay una bandera que es esta, que es cflag, ¿sí? Y cuando se cambia a esta bandera, ¿sí? Lo que le estamos diciendo es que pueda ejecutarse este programa en segundo plano, ¿no? Como se dice popularmente, como un demonio, para que ahí quede siempre en ejecución, ¿sí? Y además nos pide que cambiemos esta bandera de la macro rpcg flag por esta otra que dice "-c", para que se genere código con el estándar de ANSI C, ¿sí? Entonces son dos cambios. Esta línea que se cambia por esta de aquí y esta otra línea que no tenía asignado nada, le debemos de poner un "-c". Entonces vengo aquí a la máquina virtual y veo, busco, mejor dicho, aquí está la línea que de hecho ya está cambiada, ya la había cambiado. La primera línea que nos indica aquí, esta línea que dice DRPC, bla, 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 SBC. Esta ya está aquí indicada, ustedes lo pueden ver. Y la otra línea que también era colocar "-c", para asegurarnos que va a utilizar ANSI C. Y bueno, después de esto nos dice que ya lo que sigue ahora pues es obviamente hacer el make, ¿sí? Con esto pues debemos estar listos para ejecutar tanto el suma servidor como el suma cliente y indicar la IP, ¿no? ¿Sí? Aquí he puesto también en el número 4, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a cambiar en cuanto a código? ¿Sí? Que hay que hacer un make, el código que hay que modificar, ¿sí? Y la modificación también para que el cliente pues ya pueda sumar estos dos números, ¿sí? Aquí he puesto todos y cada uno de los pasos. En esta ocasión no voy a ir escribiéndolo con ustedes porque quiero asegurarme que ya no deben de tener problemas para realizar este ejercicio y mostrar el código. Ahora, ya como reporte de esta práctica 4, ¿sí? Ustedes van a tener que responder a estas preguntas que vienen aquí al final. Por supuesto, van a tener que agregar pues un pequeño video, no sé, 30 segundos, tal vez un minuto, donde se muestre que ya se ejecutó el programa y que lograron la comunicación entre estos programas. De preferencia, yo les sugiero que traten de hacerlo ya en una de las máquinas virtuales de Amazon para que se familiaricen con el uso de la plataforma de AWS. No es un requisito obligatorio hacerlo en AWS. Si ustedes ya tienen sus máquinas virtuales, sus máquinas, lo pueden hacer ahí. Solamente asegurarse de que exista la comunicación, ¿no? Tal y como la estamos indicando aquí. Ya cuando hagamos la práctica 6 el viernes, que es la de RMI, que bueno, que ya les comenté, esa sí ya pediremos que se haga en AWS, pues para ver que realmente se están comunicando los dos programas, ¿sí?
¿Sí me expliqué, chicos? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Creo que no, profe. De hecho, gracias, Alonso. Este ejercicio como tal, pues ya algo muy similar ya habían hecho ustedes en la práctica 3, que fue el reporte o el ejercicio que se pidió, donde se les pedía hacer la calculadora. Solo que aquí, pues, estamos ya dando mucho énfasis en explicar cómo ir cambiando, modificando estos datos. Sí, digamos que para esta sesión, que pues es algo corta, bueno, va a ser corta, es lo que veríamos para dar oportunidad a que el viernes lo veamos en AWS. Eh, Obviamente no nos daría tiempo para que en una sesión veamos en AWS instalar Java o si hace falta alguna paquetería de C hacerlo al momento. Entonces les voy a pedir que ustedes ya tengan creada su máquina virtual en AWS con la distribución de Linux que hayan elegido y se aseguren que en este caso para RMI, que es la práctica 6, los comandos de Java ya les responden, es decir, pueden compilar o pueden ejecutar. Eh, si no quieren hacerlo a modo de consola, eh, pueden descargar el NetBeans con su paquete completo donde viene el Java y el NetBeans y hacerlo de manera gráfica, ¿no? Por supuesto, el programa sí lo tienen que correr en consola. Digo, sí se puede correr en NetBeans, pero ustedes tienen que configurar y adaptar el proyecto, ¿no? Cosa que veo que no sería necesario, pero si ustedes lo quieren hacer así, adelante, ¿no? La idea es que se ejecuten los ejercicios, los códigos que estamos dejando aquí, para que, para que observemos que todo está operando como se espera, ¿sí? Entonces, chicos, esta sería la sesión del día de hoy para poder dar el banderazo de salida para hacer esta práctica 4, ¿sí? Que alguien escribió algo. Me pregunta Aldo. ¿Debemos configurar algo en la máquina virtual para poder hacer un ping entre las dos máquinas virtuales? Sí, sí, sí se debe de configurar la red. De hecho, eso es algo que haremos más adelante. Ahorita de momento, sí. Lo que vamos a hacer ahorita es irnos familiarizando con las máquinas virtuales, como les digo. Por ejemplo, esta práctica 4 no requiere que tú crees dos máquinas virtuales, ¿no? Lo puedes hacer en una única máquina virtual y ahí ejecutarlo para irnos familiarizando en cómo instalar, descargar y ejecutar, ¿no? Ya para la práctica 6, cuando hagamos lo de RMI, lo tendremos que hacer en dos sesiones. Una, primero para asegurarnos que lo de Java está corriendo en una única máquina. Y luego ya como segundo ejercicio va a ser precisamente comunicar esas computadoras. Pero tenemos que dedicar una sesión a explicar cómo configuramos para que las máquinas, como bien comentas, puedan hacerse un ping entre ellas y todo quede operando. ¿Ok? Sí, Aldo, no te preocupes de que el micro no funciona. ¿Sí les quedó claro a todos qué hay que hacer? Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, entonces aquí cerramos la sesión y nos vemos el día viernes, por favor, pero ya vayan haciendo sus máquinas virtuales para correr su práctica 4, porque el viernes lo que haremos será únicamente mostrar cómo queda en ejecución y empezar a explicar lo de la práctica 6 para que quede en ejecución en AWS. ¿Ok?